El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcast que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Muy buenos días, los saluda Celia Toro, bienvenidos a Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcasts, como ustedes saben, que organiza el programa de estudios sobre México, Estados Unidos, Canadá, mejor conocido como PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. El día de hoy vamos a conversar sobre la demanda que presentó el pasado 4 de agosto el gobierno mexicano contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos. La mayoría son productoras de armas, si entiendo bien. Nos acompañan Pablo Monroy Conesa, quien es consultor jurídico adjunto en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería Mexicana. Es maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde hace más de una década. Carlos Pérez Ricart es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Carlos Pérez Ricart, junto con otros 2 colegas, acaban de compilar, por cierto, un libro sobre comercio ilegal de armas en varias regiones del mundo. El título es largo, pero empieza como Gun Trafficking and Violence. Muchas gracias, Carlos y Pablo, por acompañarnos y ayudarnos a entender esta demanda y la política mexicana más amplia para combatir el tráfico ilícito de armas. La primera pregunta que me gustaría plantearles se refiere a la naturaleza del problema. Yo me acuerdo, por lo menos desde 1997, lo recuerdo muy bien, durante el gobierno del presidente Zedillo, a México tratando de convencer a Estados Unidos de que resultaba indispensable para reducir la violencia y el delito vinculados a la delincuencia organizada en México, indispensable reducir el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México. Es decir, tenemos 25 años tratando de ver cómo lidiamos con este problema muy serio y no hemos logrado gran cosa. El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México ha sido parte de numerosas negociaciones y acuerdos, ustedes lo saben mejor que yo, entre los 2 países, y aquí estamos otra vez con el problema enfrente. ¿Por qué es tan vital para México impedir el contrabando de armas? Carlos, tú que has estudiado el tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las dimensiones del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué es tan vital? Muchas gracias, Celia, y muchas gracias también, Pablo, por la oportunidad de hablar contigo. Realmente estoy muy contento de volver además a este podcast del Colegio de México y sobre todo del Centro de Investigación México, Estados Unidos, Canadá, que lidera Celia. Bueno, el tema de las armas es un tema histórico, es un problema histórico. Desde la Revolución Mexicana, quien tenía el control del contrabando de armas de los Estados Unidos hacia México era quien podía ganar una batalla específica y terminaba ganando también la guerra. Es decir, es un tema que tiene 100 años ya en la agenda entre México y Estados Unidos. Últimamente, evidentemente, conforme ha ido avanzando el problema del crimen organizado, pues se ha ido adquiriendo mayor notoriedad. Pero es un problema, como tú dices, hace 20, 30 años, y que, digamos, se radicaliza o comienza a tener mayor problema en el año 2004, cuando vence una ley o termina la vigencia de una ley que no permitía la fabricación en Estados Unidos de armas de alto calibre, lo que aumentó naturalmente la proliferación de armas de este tipo en los Estados Unidos y, por tanto, la exportación de las mismas a México. Solamente 2 datos que a mí siempre me deslumbran cuando los menciono y que le pueden dar al público una idea de la notoriedad del problema. El primero es que, según datos de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, en la última década, es decir, en los últimos 10 años, han sido traficadas de Estados Unidos a México de manera ilegal, es decir, compradas de manera legal, pero luego transportadas de manera ilegal en una cosa que nosotros llamamos contrabando hormiga, unas 2.5 o 3 millones de armas. Evidentemente el número es difícil de precisar, es casi imposible de precisar, pero son cálculos conservadores. Si hacemos caso, digamos, a la cifra de 2,5 millones de armas que han transitado la frontera ilegalmente en la última década, nos da más o menos una media de 700 armas diarias que cada día
son exportadas de forma ilegal, importadas hacia México desde Estados Unidos. Es decir, 700 armas diarias que un día sí y un día también cruzan el río Bravo entre los Estados Unidos y México. Esta es una parte del problema. Uno diría, bueno, están transitando las armas, pero ¿cuál es la consecuencia de la misma? Bueno, datos continuos de los últimos también 10, 15 años nos muestran que el 70% de las armas encontradas en escenas del crimen en México, es decir, asociadas directamente a actos criminales y en muchos casos homicidios, provienen directamente de los Estados Unidos. Entonces, a mí me gusta decir que en realidad el mayor generador de violencia criminal en México no es el mercado de drogas, sino el de armas en Estados Unidos. Estas armas que son importadas ilegalmente están asociadas directamente al tema de la violencia criminal en México. No podría ser de mayor importancia el tema de las armas para entender la epidemia de violencia criminal que vive en nuestro país. Muy bien, Carlos. Y me imagino que además, en términos de valor, es muy superior el valor del tráfico de armas que el del tráfico de drogas, ¿no? Bueno, curiosamente no. Fíjate, Celia, eso es un tema muy importante y un tema que tiene que ser estudiado. Nosotros hemos ya intentado medir básicamente el valor del mercado de drogas, que es mucho mayor, sobre todo porque toda, digamos, la cadena es ilegal, ¿no? Desde la cadena de cultivo, de transporte, en la mayor parte de las drogas, está, digamos, en el margen de lo ilegal. Mientras el mercado de las armas es mucho más complejo e interesante en el sentido de que la tensión entre lo legal y lo ilegal es menos obvio. Y, digamos, el valor que tiene un arma, obviamente se genera un plusvalor, digamos, cuando pasa al mercado ilegal, pero no es de la magnitud que normalmente vemos en el mercado de drogas. De acuerdo, entonces es más grande el comercio de drogas que el de armas. Así es, pero como estoy señalando, probablemente no tan dañino. Cuando uno piensa en cuál es el catalizador de la violencia criminal en México, uno siempre lo asocia con los mercados de drogas. Y una cosa bien interesante, perdón que me extienda con esto, pero que hemos mostrado también para estudios en América Latina y México, es que no todos los mercados de drogas no todos los mercados de drogas son necesariamente violentos. Hay mercados de drogas en América Latina y en México no violentos, hay mercados legales muy violentos, pero esto, digamos, tiene una nueva configuración cuando entran las armas a la Matrix. Es decir, cuando empezamos a tener ya mercados de drogas y además el componente armado, es cuando se vuelven particularmente violentos. Sí, ya no se restringe la violencia al narcotráfico. Muy bien, Carlos. A ver, Pablo, cuéntanos un poco sobre la demanda. O sea, si entiendo bien, el gobierno mexicano acusa a este grupo de empresas de prácticas comerciales negligentes. ¿Es así? ¿De qué va la demanda? ¿Por qué decidimos demandar? Bueno, primero, muchas gracias, Celia, y también muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este esfuerzo del gobierno de México y de manera más amplia sobre el fenómeno del tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México. Pues partiendo del muy buen contexto que nos da Carlos, en efecto, Celia, la demanda es una demanda civil, por la vía civil, en contra de estas 11 compañías, como bien dices, en su mayoría productoras de armas, pero también un par de distribuidoras de armas en Estados Unidos. Y en síntesis, la teoría del caso del gobierno de México es que estas compañías incurren en prácticas tanto deliberadas como negligentes, prácticas comerciales, que propician tráfico ilícito de sus armas a México. Y una vez que ya están en territorio mexicano, en manos de grupos de delincuencia organizada o personas con intenciones delictivas, y al ser empleadas en la comisión de delitos, causan daños al Estado mexicano en su conjunto. Daños humanos y materiales, ¿no? Y también importante decir, daños directos y daños indirectos, ¿no? Por daños directos podemos entender, bueno, pérdida de vidas, lesiones, afectaciones a equipo e infraestructura de seguridad gubernamental, evidentemente los costos que genera en cuanto a la atención médica de personas lesionadas, pero también daños indirectos, ¿no? Es decir, por cada homicidio o detrás de cada homicidio, pues hay una gama de daños mucho más amplia, como podría ser la pérdida de ingresos por comercio y por turismo, o bien todo el presupuesto y recursos públicos que se destinan a la investigación y persecución del delito, a la administración de justicia, etc.
Entonces es eso. Estas compañías incurren en actos ilícitos. Estos actos ilícitos facilitan el trasiego a nuestro país y una vez que las armas están aquí, causan daños. De acuerdo. Oye, ¿qué armas? O sea, las armas y las armas y las armas. ¿Qué tipo de armas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando conforme, digamos, a la definición acuñada en el sistema de Naciones Unidas de armas pequeñas y ligeras, pero muy importante no tomarlo tan literal, porque esta categoría de armas pequeñas y ligeras incluye también rifles de asalto, ¿no? De alto poder, digamos, de grado militar, que tradicionalmente están reservados a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando también de lanzagranadas, estamos hablando de estos rifles antimateria, como son los Barrett, ¿no? Calibre 50, que tienen capacidad de derribar aeronaves incluso, ¿no? Entonces, son armas pequeñas y ligeras, pero con esta precisión. Ya, con también aquellas. Y estos rifles de asalto de alto poder son a los que se refiere Carlos cuando nos dice del término de la vigencia de la ley en 2004, o sea que a partir de 2005 se pueden producir ese tipo de rifles de alto poder o no. Precisamente, es ese tipo de rifles que esta prohibición federal evitaba que se produjeran y se comerciaran, ¿no? Muy bien, gracias. Oye, ¿y las han demandado antes a esas compañías? Porque son poderosísimas. No, totalmente, son poderosísimas y estamos muy conscientes de los adversarios que tenemos enfrente. Esta es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a compañías en Estados Unidos conforme a esta teoría del caso y en general bajo la doctrina de la responsabilidad civil. Pero digamos que hay demandas cada rato en Estados Unidos por parte de víctimas e incluso hasta antes de la adopción de otra ley que seguramente ahorita platicaremos de ella, hasta antes de 2005 había también demandas por parte de ciudades y de estados en contra de estas compañías. Algunas de estas demandas, las de ciudades y estados, fueron exitosas y tan fueron exitosas que el Congreso estadounidense aprobó una ley de la cual hablaremos en unos momentos, estoy seguro, que le otorga inmunidades procesales a las compañías. Ahora, hoy en día siguen presentándose demandas por parte de personas físicas afectadas después de tiroteos masivos en contra de estas compañías. Ok. Carlos, ¿qué tipo de dificultades crees que podría enfrentar el gobierno mexicano en este litigio? ¿Y cómo podría superarlas? O sea, ¿cómo ves en general la demanda? Creo, Celia, antes de entrar en las dificultades, me gustaría puntualizar algunos de los méritos. Ahorita puedo hablar un segundo de las dificultades que veo, pero de los méritos que tiene, no necesariamente jurídicos, sino políticos. Evidentemente, pues es una cuestión legal, pero no está alejada ni mucho menos de la política. Entonces, me das 2 minutos, quiero desarrollar por lo menos unos 6 puntos que me parecen relevantes muy brevemente. Lo primero es que esta demanda muestra que el tema de las armas, tú que has estudiado este tema durante muchos años, sabes que fue por muchas décadas, la verdad es que una nota al pie, un pie de página en la política exterior mexicana, y yo no entendía por qué. Y esta demanda lo pone otra vez como tema central, hace énfasis en esto, y eso es una muy buena noticia que la Cancillería tome este tema realmente como una de sus prioridades. Entonces, a pesar de la relación, de lo que puede implicar para la relación con Estados Unidos, que de este paso adelante me parece muy positivo. Lo segundo, para mí, por lo menos, ofrece evidencia de que en la Cancillería, Pablo y sus colegas están pensando en estrategias a mediano y largo plazo. Estamos criticando mucho este gobierno por ser muy reactivo y no tener estrategias a largo plazo, y este es un ejemplo de cómo sí se hace estrategias a mediano y largo plazo. Es una demanda que lleva 2 años en preparación y es una muy buena noticia. Lo tercero es que hoy estamos hablando de esto. Devuelve el tema de las armas al centro de la discusión pública en México y Estados Unidos. No es menor este podcast que estemos dedicando enteramente a esto y que otra vez el tema esté no solamente en México, sino en Estados Unidos siendo prioritario. Hace 3-4 días el principal podcast de noticias de Estados Unidos tenía el tema de las armas como su principal tema, ¿no? Sí, el cuarto punto es que a mediano plazo, insisto, incluso perdiendo el litigio, puede provocar cambios positivos en la manera en que las empresas comercializan y fabrican sus armas, y puede producir cambios ante el temor de que nuevas demandas puedan llegar. Y eso yo creo que puede ser también una muy buena noticia. Lo quinto es que respalda la política del presidente Biden, ¿no? En la lucha que mantiene contra los sectores más duros de la Cámara de Senadores por regular de forma más estricta la producción y comercialización de armas. Entonces, es un espaldarazo también al propio presidente y, digamos, a las fuerzas que están pensando en mayor regulación.
Y yo creo, esto es muy importante, ya lo que creo que no se le ha dado la suficiente cobertura, ofrece realmente una muy buena ventana de oportunidad para que grupos de activistas que normalmente estaban trabajando separados, unos en México y otros en Estados Unidos, alineen sus intereses, sus incentivos y trabajen juntos en este tema en el que curiosamente no había una agenda común. Uno platicaba con las víctimas en México de la violencia criminal y no estaban en contacto con las víctimas en Estados Unidos de la violencia también ocasionada por el tema de armas. Entonces esto fortalece la agenda de activistas y eso es muy importante, ¿sí? Dicho esto, me gustaría señalar tres, digamos, sombras que yo veo en la demanda, en la parte legal. Pablo seguramente nos va a explicar mucho mejor cómo se pueden sobrellevar. Creo que no necesariamente son infranqueables. Creo que sí está el camino un poco lleno de espinas, pero creo que auguro, digamos, buenos resultados en el futuro. Lo primero es lo que ya mencionaba Pablo. Esta ley se llama PLACA, Protection of Lawful Commerce in Arms Act, que desde 2005 vuelve prácticamente inmunes a los comerciantes y distribuidores de armas de cualquier demanda o de cualquier daño que generen sus armas, ¿no? La Cancillería, creo que de manera muy inteligente, defiende que esta ley no aplica para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos y que, por tanto, no evita la procedencia de este litigio particular. Esto se llama, en términos jurídicos, presunción de no extraterritorialidad, ¿no? Y además señala que, aunque las prácticas negligentes de las empresas se produjeron en Estados Unidos, el daño real, el daño ocasionado, las muertes, las lesiones, las heridas, ocurrieron en México y, por tanto, en un conflicto de leyes debería aplicarse la ley mexicana. Yo creo que este razonamiento es un poco cuesta arriba, pero tiene mucho sentido y veremos qué decide la Corte de Massachusetts sobre esto. Hay dos temas más antes de entrar, digamos, a los méritos puntuales de la demanda que son complicados. El primero es que se puede arguir que Massachusetts no es el foro adecuado para esa demanda, y es más, podría decir, bueno, si los crímenes se cometieron en México, si la gente asesinada y la gente que sufre el daño es mexicana, y si los victimarios también son mexicanos, ¿por qué no demandas en México en lugar de hacerlo en Estados Unidos, no? Y por último, creo que hay un tema de legitimación procesal activa, es decir, que México pueda o no acreditar que ha sufrido directamente un daño por parte de las demandas. Cuando digo México, hablo del gobierno mexicano, es decir, que el gobierno mexicano es víctima directa de las empresas. Para salvar estos obstáculos, me parece que tiene un gran arsenal de teorías jurídicas y de argumentos jurídicos que Pablo nos va a poder hablar a continuación. Y ya, digamos, salvando estos, pues quedará todavía el análisis jurídico de los méritos puntuales de la demanda en un proceso que creo podría durar bastantes años y cuya resolución es un enigma. Termino simplemente señalando que aunque tiene todos esos escollos o estas dificultades, creo que los méritos políticos son suficientes para recibir con alegría esta demanda y ojalá pueda ganarse, y si se gana, más importante que sea que las empresas, digamos, paguen económicamente por el daño que hayan hecho, creo que es que cambien la forma en la que producen, la forma en que comercializan, la forma en que permiten que se vendan estas armas para que terminen en manos del crimen organizado en México. ¿Qué opinas, Pablo, de lo que acaba de decir Carlos? ¿Qué espera el gobierno mexicano de esta acción legal? Si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, ¿con qué nos quedamos? Llegaré a esta pregunta que me haces, pero antes quisiera hablar precisamente referirme a lo que ha mencionado Carlos. Primero, coincido y aprecio mucho la opinión de Carlos en cuanto a los méritos políticos, en cuanto a las luces políticas que tiene esta acción. En efecto, esto ha sido un proyecto que se ha venido desarrollando. Hemos trabajado en él desde hace 2 años y lo vemos sin duda alguna como un esfuerzo que tiene que ser transeccional, ¿no? Es un esfuerzo de Estado y no de gobierno. Creo que el mérito insoslayable de este gobierno ha sido, pues, finalmente presentar la demanda y asumir todo lo que venga. Eso está clarísimo, pero esto es algo que tiene que perdurar a través de varias administraciones. Ahora, en cuanto a los méritos jurídicos, sin duda, demandas de este tipo, toda demanda por responsabilidad civil en contra de una industria tan poderosa como es la de armas de fuego en Estados Unidos, enfrenta, pues, dificultades tanto en términos jurídicos como en términos prácticos, ¿no? O sea, nos vamos a enfrentar a una serie de empresas que tienen un poder económico tremendo, un poder económico para poder cubrir honorarios de abogados y, como decimos en el mundo jurídico, chicanear hasta más no poder, esperando que el gobierno de México se desgaste y que así pueda morir el litigio, ¿no? Y en términos jurídicos, pues me parece que Carlos
hace 3 muy buenos puntos. Estos son también, además de los, digamos, ya el fondo del asunto, que para llegar al fondo del asunto vamos a tener que superar estos escollos. Estos 3 son muy, muy puntuales y así lo asumimos. Muy brevemente, para no extenderme mucho, quiero hablar sobre los 3 y voy a empezar por placa. En efecto, es una ley que tiene un alcance muy amplio en cuanto a la inmunidad que le otorga a las empresas de armas en Estados Unidos. Pero como dice Carlos, no es totalmente infranqueable. Y ha habido ya también muy recientemente, ¿no?, algunos casos, litigios, en los cuales los demandantes han podido superar las primeras, digamos, la primera barrera que presenta placa. Como lo menciona Carlos, el argumento principal de México para darle la vuelta, para eludir esta inmunidad, es el de la no extraterritorialidad de esta ley estadounidense, ¿no? Es el principal argumento, ya lo explicó muy bien Carlos. Existe una presunción de no extraterritorialidad y lo que tiene que hacer el gobierno de México es que la Corte confirme esta presunción de no extraterritorialidad, ¿no? Toda vez que los daños ocurrieron aquí. Perdón que te interrumpa más rápido. Este es el primer gobierno que demanda, digamos, gobierno extranjero que demanda a las... Ya. Así es, y por eso esto es un argumento totalmente novedoso, ¿no? Este es un argumento que no puede hacer la ciudad de Chicago, que no puede hacer los padres de los niños en Sandy Hook, ¿no? Un tiroteo masivo. Sí, pero no hay precedente de gobierno extranjero contra las armaduras. No hay precedente, entonces este es un argumento totalmente novedoso y es nuestro argumento principal. Pero como en todo litigio tenemos argumentos alternativos y estos van mucho en la línea de otros que ya se han presentado en casos similares en Estados Unidos. Por ejemplo, nada más te quiero citar uno. La ley, placa misma, prevé una serie de excepciones a su aplicación y una de las excepciones es cuando la demandada, ¿no?, con conocimiento de causa, comercia sus productos, con conocimiento de causa de que los productos van a terminar en manos de delincuentes, ¿no?, o de grupos de delincuencia y con ellas se va a cometer un ilícito, entonces placa en principio no tiene aplicación. Esa es una de las excepciones. Otra tiene que ver, por ejemplo, con si la conducta de la demandada viola una ley estatal relacionada con la publicidad y marketing responsable, ¿no? Y esa es, por ejemplo, la excepción que muy exitosamente los familiares de este lamentable incidente de Sandy Hook, que fue un tiroteo masivo en una escuela primaria en Connecticut, con base en este argumento es que lograron superar las primeras o esta barrera placa, aun cuando todavía hay posibilidad de que la Corte la encuentre improcedente. Entonces, hay forma de darle la vuelta a placa. Creemos, en cuanto al argumento principal, creemos que hay muchos elementos, tanto en el propio texto de la ley como en el contexto y su historia legislativa, ¿no?, de esta ley placa, que permiten confirmar esta presunción de no extraterritorialidad. Ahora, sobre el foro no conveniente, esta defensa, forum non convenience, y que digan los demandados, bueno, no, si el daño sucedió en México, tendrías que haberme demandado en México. Sí, por supuesto, y fue analizado. Lo que quisimos hacer, ¿no?, o la motivación detrás de presentarla en Estados Unidos es, por una parte, jugar en el sistema legal en el que se ubican las demandadas, conforme a sus reglas, en tribunales que ellas conocen, de modo que tengan plena oportunidad de defenderse. Si lo hubiéramos presentado aquí en litigio en México, muy probablemente, ¿no?, a la luz de nuestro marco normativo en cuanto a regulación de armas, pues hubiéramos obtenido una sentencia favorable y muy probablemente ni siquiera se hubieran presentado las demandadas a juicio, ¿no? Hubiéramos obtenido una sentencia en rebeldía que hubiera sido virtualmente imposible de ejecutar. Hubiéramos tratado de ejecutar en Estados Unidos y hubiera sido virtualmente imposible. Entonces, si las demandadas llegaran a esgrimir este argumento, pues lo diríamos con todas sus letras, ¿no? Esto es lo que hubiera pasado si lo hubiéramos hecho así, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría un poco nuestra estrategia para contrarrestar
esta defensa. Y en cuanto a la defensa de la legitimidad procesal activa, es decir, del derecho que tenemos, de la facultad que tenemos como gobierno de demandar a una empresa en Estados Unidos, nos apoyamos en muchos precedentes judiciales estadounidenses, precedentes a nivel de la Suprema Corte, en los cuales se reconoce que un gobierno extranjero tiene facultad de presentar una demanda civil en cortes estadounidenses si es que ocurrió un daño. Ya se ha hecho bajo la misma doctrina de la responsabilidad civil digamos, en contra de industrias distintas a la de armas, por ejemplo, en contra de la industria de los opioides. Hay precedentes en contra de industrias tabacaleras, hay precedentes de gobiernos extranjeros demandando. Ya muy rápidamente, para contestar tu pregunta, ¿qué esperamos de esto? A ver, lo que demanda el gobierno de México son dos grandes rubros de acciones, por decirlo así. La primera es una compensación económica por parte de las demandadas que resarza el daño, que repare el daño que ha sufrido el Estado mexicano, ¿no? Para contextualizar también un poco, hay algunos cálculos que llegan a estimar que el daño directo e indirecto que ha sufrido el Estado mexicano por concepto de violencia causada por armas de fuego podría ascender a 1.6% del Producto Interno Bruto Nacional. Otros lo llevan hasta el 6% con base en eso. Ahora, la otra parte es, le pedimos a la Corte que ordene medidas, emita órdenes judiciales para que las empresas adopten prácticas responsables de comercio de armas, para que cese sus actos ilícitos y de esta forma podamos combatir desde la raíz el trasiego ilegal. Bien, Celia, ¿qué espera el gobierno de México de esta demanda? Bueno, primero en términos jurídicos, lo que exige el gobierno de México son dos grandes rubros de acciones. El primero tiene que ver con una reparación económica por parte de las empresas demandadas por concepto del daño que ha sufrido el Estado mexicano. El número, digamos, ya el monto que reclamaremos será dilucidado durante el juicio. Y el otro gran rubro de acciones que solicitamos a la Corte son órdenes judiciales que obliguen a las demandadas a modificar sus métodos comerciales, sus prácticas comerciales, de modo que sean mucho más responsables, ¿no? De modo que eviten a toda costa que sus armas, sus productos caigan en manos de traficantes y después en manos de grupos de delincuencia organizada en México. Esto es, para nosotros, este segundo rubro es el más importante porque es el que nos permitiría de manera más efectiva contribuir o complementar la estrategia para combatir el trasiego ilegal de armas a México. Ok, hablas de complementar la estrategia. ¿Qué más estamos haciendo o qué más podríamos hacer? Esa es una pregunta para los dos, para combatir el tráfico ilícito de armas o el contrabando de armas. Tal vez, Celia, creo que la explicación que dio Pablo es perfecta. Coincido prácticamente en todo. Soy necesariamente un poco más pesimista, digamos, en su aproximación sobre las posibilidades de triunfo, pero la verdad es que hace mucho sentido tal cual lo plantea y no deseo sino éxito a la Cancillería, a su equipo y felicitarlos por ese trabajo. Ojalá sea bueno, sobre todo este segundo rubro, el hecho de que las empresas sean obligadas también a modificar la forma en la que producen y comercializan. Dicho eso, creo que el gobierno de México, también la Cancillería, tiene que poner especial atención en presionar al gobierno federal de los Estados Unidos a regular mucho mejor la forma en la que se comercializan y se producen armas en Estados Unidos, bajo el argumento de que México es el segundo afectado. Es decir, un arma que se produce en Estados Unidos tiene más posibilidades de matar a un ser humano en México que en Estados Unidos. ¿Sí? Es algo que se sabe poco, pero así es. Entonces yo creo que no basta, digamos, con concentrar nuestra atención. Está muy bien, pero no basta con concentrar nuestra atención en las empresas y en las distribuidoras si no se tiene, digamos, una muy buena estrategia de presión hacia el gobierno federal para que se regulen ese tipo de cosas. Y por otro lado, se hace, yo creo que además, complementando esta demanda y sabiendo que ha subido de nivel el tema en la forma en la que se va a negociar con Estados Unidos en clave de seguridad, creo que esto va a ser bien importante.
Y lo segundo es un tema que también he sido bastante vocal en esto. El gobierno de México, no la Cancillería, pero sí la Sedena, a través de la Dirección de Comercialización de Armas, compra armas de forma legal a varias de estas empresas para que abastezan el arsenal de las policías locales, federales y estatales en México. Es decir, con una mano el gobierno de México está demandando a estas empresas, lo cual me parece muy bien. Por otro lado, compra de manera legal estas armas. Entonces, también sería positivo en ese sentido y en un afán de congruencia que el gobierno mexicano en su conjunto también dejase de comprar estas armadoras a las que está demandando por la vía legal en Massachusetts, ¿no? Creo que ha habido un par de licitaciones en donde ya han entrado estas armerías. Sería bueno que esto se mantuviera como una política estatal a mediano y largo plazo. En el razonamiento de que muchas de las armas que se compran de manera legal en México también terminan en muchos casos en manos del crimen organizado, porque las dinámicas de distribución de armas en México están llenas de obscuridad, no son transparentes, y en ese sentido también se está cambiando la ley de armas en México para, digamos, fijar mejores parámetros para ver cómo se distribuyen las armas desde el ejército hasta las policías. Entonces yo creo que esos dos aspectos son importantes: la presión al gobierno federal, más presión al gobierno federal, porque en última instancia ese es el gobierno federal de los Estados Unidos el que impone, digamos, las leyes bajo las que se rigen estas empresas, y esta política de congruencia que sería dejar de comprar armamento a estas empresas demandadas por el gobierno mexicano. Pablo, ¿qué crees que otra estrategia adicional podríamos recurrir? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo es que entran estas armas al país? Claro, Celia, pues creo que voy a los mismos puntos. Es decir, tenemos que, sin duda, en el ámbito bilateral, digamos, en el curso de la relación bilateral con Estados Unidos, tenemos que seguir insistiendo en la importancia de que ambos países emprendamos acciones para combatir el flagelo. Aquí la buena noticia es que la administración Biden, la Casa Blanca actual, pues ha hecho una serie de propuestas, digo, todavía anunciadas, digamos, falta que se lleven a la práctica, pero una serie de propuestas con las que coincidimos plenamente, una serie de propuestas destinadas precisamente a que el comercio de armas en ese país se lleve a cabo de forma responsable, evitar los desvíos, evitar el tráfico, ¿no? Entonces, existe consonancia en cuanto a lo que propone la Casa Blanca en este momento y lo que México también exige. Así que tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que profundizar ese diálogo con el gobierno de Estados Unidos para pues andar sobre esa ruta en la cual coincidimos. Operativos conjuntos, por ejemplo, ya se han hecho muchos, pero se pueden hacer todavía más operativos conjuntos en la frontera para tratar de para detener ahí mismo el trasiego, ¿no? Entonces, una importante tarea a nivel bilateral, en la cual, por suerte, coincidimos en tanto en el diagnóstico como en el remedio. Y a nivel unilateral, digamos, las acciones que competen ya enteramente al Estado mexicano, pues también existen muchas, se han hecho muchas, pero tenemos que apuntalarlas. Es decir, aquí yo diría que hasta que no logremos detener este río de acero, porque es un río de acero, ya hablaba Carlos de los números de los que estamos hablando, que estimamos, nosotros estamos usando un cálculo medio, ¿no? De 500,000 armas que cruzan ilegalmente la frontera. Hay estudios más conservadores que dicen 200 y cacho mil, pero hay otros que se van a cerca de 1 millón de armas, que como ya lo refería Carlos, es imposible saber, es imposible llegar a un número exacto porque esta es una actividad clandestina. Pero bueno, a nivel unilateral, tenemos que hacer mucho mejor las cosas, tenemos que fortalecer a nuestras instituciones todavía más, digamos, en aduanas, por supuesto, en procuración de justicia, tanto a nivel federal como estatal, en administración de justicia, estrategias de seguridad en el terreno, y también, pues, atender otras causas, las causas primarias de la inseguridad, ¿no? Abatir la pobreza, una de ellas. Entonces, hay mucho por hacer todavía. En lo absoluto creemos que se ha hecho todo. Y además aquí también hay que seguir innovando como innova tristemente el crimen organizado.
Entonces, pues eso, ¿no? Estos dos frentes son los que tenemos que atender. De acuerdo. Lo que está haciendo la Cancillería mexicana no solamente es importante por el tema de las armas en sí, está abriendo, como cualquier litigio estratégico, como un buen litigio estratégico, una avenida enorme para nuevas demandas, está abriendo nuevas posibilidades en el derecho internacional. Creo que en unos años se va a ver como precursora de muchas cosas. Entonces yo creo que hay que reconocer lo bien escrita que está esta demanda, Pablo. Está lleno además de buenas metáforas, muy bien escrita, muy bien hecha, y que creo que va a ser analizado en 20, 30 años como una precursora de cómo se puede utilizar el derecho nacional y el derecho internacional para avanzar agendas políticas. Entonces, es una dimensión que no se mencionó antes, pero que creo que hay que reconocer y no hay sino felicitar el trabajo que están haciendo. Y adelante y muchas felicidades por eso. Y muchas gracias, Elia, por la invitación. Primero, agradecerte, Carlos, esas palabras y también, y me parece que es muy importante, reconocer todo el trabajo que tú y otros colegas hacen para identificar este fenómeno, para profundizar sobre él, para entender cómo es que funciona, porque solo si lo entendemos podemos combatirlo efectivamente. Entonces, también hacer un llamado a toda, los centros de pensamiento en México, a que sigamos estudiándolo, a que sigamos escudriñándolo y lo podamos delinear, lo podamos diagnosticar y lo podamos atender tanto, digamos, en el terreno como desde un ámbito más conceptual. Pues muchas gracias por participar en este podcast a Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a Carlos Pérez Ricard, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Espero que podamos grabar un nuevo podcast más adelante sobre este tema. A mí me quedaron muchas dudas de todas formas, a pesar de la claridad, la naturaleza del problema y de la demanda. Muchísimas gracias a ambos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.